Con el anuncio y salida de la Nintendo Switch 2, se ha vuelto a hablar mucho acerca de la potencia de las consolas de Nintendo. Actualmente es un hecho que, al menos en términos de potencia, Nintendo se va quedando cada vez más atrás a comparación de las consolas de la competencia. Pero no siempre fue así. Hubo una época, ya un poco lejana, en la que Nintendo llegó a ser sinónimo de potencia y calidad gráfica. Una época en donde sus consolas eran el punto más alto de calidad técnico y un referente frente a su competencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Arin, y en este video vamos a repasar un poco acerca de la historia de Nintendo, sus consolas y gráficos, para saber en qué punto exacto de la historia fue que cambiaron su mentalidad. Empecemos por el principio. En 1983 se lanzó en Japón la Nintendo Entertainment System, o NES para los compas. En ese tiempo, el mayor exponente de los videojuegos se encontraba en las arcades, esos establecimientos en donde habían un montón de maquinitas con un solo juego y todos competían por ser el líder en la tabla de puntuaciones. Los videojuegos aún se veían como un entretenimiento pasajero, una simple moda que en algún momento solo desaparecería. Y de hecho estuvo a punto de hacerlo, gracias al Atari Shock. Recordemos que hasta ese momento el mercado de los juegos de sobremesa estaba liderado por Atari, y los videojuegos se veían un poco así. La poca calidad que estos juegos tenían fue un problema que solo se fue haciendo más y más grande, hasta que finalmente explotó con la llegada del juego de E.T. Sí, digamos que no era el mejor de todos. Nintendo logró cambiar esto gracias a la llegada de su consola de sobremesa. Los colores brillantes, las canciones pegajosas y bien logradas gracias a su chip de sonido de 8 bits y la estrategia del sello de calidad de Nintendo lograron darle una segunda vida a los videojuegos. Puede que para nosotros en la actualidad se vea anticuado, pero en su época, los videojuegos nunca se habían visto tan bien. Ya para los 90, los videojuegos ya se habían establecido como un método de entretenimiento consolidado, y Nintendo lo sabía. Fue en esta época en la que salió la Super Nintendo Entertainment System, o SNES, una consola de 16 bits que mejoró absolutamente todo en relación con su antecesora. Colores más brillantes, una mayor fluidez en el gameplay, un chip de sonido que permitía muchos más instrumentos sonando simultáneamente, un sistema de capas y transparencia que permitía llenar los niveles de tanta vida. Nintendo hizo posible que una consola de sobremesa pueda igualar en poder a un sistema arcade. Y aunque es por esta época que nacen competencias como la Sega Genesis, fue Nintendo quien finalmente terminó reinando en esta etapa. Saltamos a la siguiente generación. Consolas como la PlayStation 1 estaban liderando el mercado debido a su increíble salto al 3D. Una nueva dimensión abrió un abanico infinito de oportunidades para desarrollar cosas totalmente nuevas, y Nintendo no se iba a quedar atrás. Aunque un poco tarde, exactamente en 1996, fue que Nintendo promocionó con bombos y platillos a la Nintendo 64, la primera consola de 64 bits. Era literalmente el doble de capacidad de un PlayStation. Y pudiese terminar el relato aquí y decir que Nintendo ganó la generación, pero la verdad es que no fue así. Y esto se debe gracias a la decisión de Nintendo por conservar los cartuchos por sobre los CDs que ya se estaban volviendo un referente en esa época. Y tengamos en cuenta esto, ya que no va a ser la primera vez que Nintendo lo hace. Esto limitó muchísimo la verdadera capacidad de la consola, haciendo que las compañías third party fueran un poco más reacias a hacer ports a la misma. Sin embargo, esto no frenó a las ventas de la Nintendo 64 y el hecho de que gráficamente estaba muy adelantada a su competencia. Damos otro salto temporal a la bella época de los 2000.
La PlayStation 2 estaba arrasando las ventas y el salto de calidad de 32 a 128 bits era simplemente bestial. Y fue precisamente en esta época que algo cambió dentro de Nintendo. Algo en su chip se movió después de la salida de la Nintendo GameCube. Gráficamente Nintendo apostó al premio gordo, ya que en términos de potencia, la GameCube era superior a un PlayStation 2, y esto se puede ver en el port que salió del Resident Evil 4. Pero entonces, si la GameCube era mejor que un PlayStation 2, entonces ¿por qué fue un fracaso? Esto se debió a la decisión de Nintendo por optar por un formato mini CD, para hacerle frente a lo fácil que era piratear un CD convencional. Sin embargo, el desarrollar en estos era mucho más complicado debido a la poca memoria que estos contenían, teniendo que a veces partir un juego en dos para poder meterlo en la consola. La facilidad de trabajo que permitía la PlayStation 2 le permitió tener en su catálogo multitud de juegos que permitían extender su público, haciendo que todo el mundo pueda disfrutarla, ya que sí o sí había algo que te iba a gustar. Era indiscutible que esta etapa la ganó Sony, e hizo que Nintendo repensara bien las decisiones que iba a tomar para futuro. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Es a partir de aquí, del noviembre del 2006 con la salida de la Nintendo Wii, que Nintendo se decató por la decisión de gameplay por sobrepotencia. La Wii se quedó estancada durante mucho tiempo en los 480p frente al Full HD de sus competidores como el Play 2 o el Xbox 360. Sin embargo, compensó sus deficiencias técnicas con la innovación jugabilística. Los mandos de movimiento introdujeron a un nuevo público a los videojuegos, el público casual. Personas que no querían quedarse más de 10 horas sentadas jugando a algo, o grupos de amigos que querían un entretenimiento sencillo para pasarla bien en alguna reunión. Fue a ese público al que Nintendo apuntó, y aunque su competencia gozaba de una potencia envidiable, fue la accesibilidad de la Wii la que hizo que al día de hoy siga estando dentro del top 10 de consolas más vendidas de la historia. A partir de aquí podemos decir que Nintendo siguió con esta mentalidad. La Wii U era una especie de secuela extraña de la Wii, que en pleno 2012 apenas hacía su transición a la alta definición, consola que, por cierto, no terminó de encajar tan bien frente a los consumidores. Y no fue sino hasta 2019 que salió la Nintendo Switch, cuya potencia finalmente alcanzaba y superaba a una Play 3, lo que fuese algo genial, de no ser porque ya estábamos en 2019 y la Play 4 ya nos daba gráficos hiperrealistas 4 años atrás. Actualmente, con la salida de la Switch 2, Nintendo está volviendo a apostar por la potencia. Tiene que hacerlo para no quedarse tan atrás en la industria, ya que la Switch tuvo grandes éxitos como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pero se quedaban atrás juegos third party, ya que trabajar en un software tan anticuado era algo muy difícil para juegos tan exigentes. La Switch 2 no está cerca de igualar en gráficos a una PlayStation 5, pero es verdad que el salto de calidad frente a su antecesora es evidente. Aún debemos esperar más, esperar a ver cuáles serán las decisiones que tome la gran N a partir de ahora, aunque parece que su mentalidad fit está cambiando. Créanme que si tuviéramos juegos con grandes gráficos y la innovación en gameplay que solo Nintendo puede lograr, estaríamos frente a la mejor consola que alguna vez pueda llegar a existir. Y claro está, que los juegos no cuesten $90. ¡Wow!